Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual pues vamos a estar escudriñando las escrituras, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, pues vamos a pedirle a ese Rey de Reyes y Señor de Señores que sea hablando a tu vida y a mi vida, edificándonos grandemente, Señor, y que por amor de su nombre nos permita edificar a otros hermanos en ese plan de salvación de nuestro Señor, que es ir y llevar su palabra hasta lo postrero de la tierra, hermanos. Entonces vamos a pedirle a ese Dios todopoderoso que pase carbones encendidos por mi boca, que me guarde de hablarles en mi carne y en mi emoción, que sea Él con mi boca, que yo le sea Él por boca. Amén. Que sea Él hablando a tu vida y a mi vida a través de su Santo Espíritu. Y hoy al Señor le ha placido pues regalarnos la palabra en el libro de Colosenses capítulo 1 versículos del 19 al 23. Y vamos a leer la palabra bajo la bendición de ese Padre Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos, bajo la bendición de su Hijo Redentor, ese verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, y bajo la presencia y la bendición del Espíritu Santo de Jehová, el Ruá, el Paracleto. Enseña la palabra, hermanos, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 19 al 23, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta es una palabra tremenda de poder que el Señor quiere traer a tu vida y a mi vida hoy para regalarnos la sabiduría, el conocimiento de su palabra, para que esa palabra nos dé poder, sí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, que esta palabra sí nos llene de sabiduría e inteligencia para hacerle frente a toda acechanza del enemigo, porque veíamos como en el video pasado, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo tentado por Satanás, Él enfrentaba todas esas tentaciones con la palabra, fundamentado en la palabra del Señor. Y el Señor trae esta palabra a tu vida y a mi vida para que sea nuestro escudo y nuestra coraza contra la tentación, pero también esa espada de poder que es su palabra, esa espada de poder con la cual podamos hacerle frente al enemigo y que salgamos triunfantes, porque Dios es nuestro guardador y el que nos protege, hermanos. Entonces necesitamos nutrirnos con la palabra para que no aplique en tu vida y en mi vida esa palabra que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sabemos que la palabra del Señor debe ser nuestro alimento, ese alimento espiritual, para que nos haga crecer y siempre nos mantenga fortalecidos. Entonces el Señor dice una palabra tremenda acerca de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 19, que dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, porque agradó al Padre que en nuestro Señor Jesucristo habitase toda la plenitud. Hermanos, me gusta una palabra tremenda que dice Juan el Bautista. Ese es el libro de Juan, capítulo 3, por ahí en el versículo 22, dice Juan a tu vida y a mi vida. Dice Juan el Bautista, cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, cuando sus discípulos le estaban preguntando que por qué él estaba bautizando, ¿sí? Porque estaba realizando el bautismo y mucha gente llegaba a él. Y él decía, Juan decía a sus discípulos:
Nadie puede tener nada si no le es dado del cielo. Nadie puede tener nada si no le es dado del cielo. Y decía Juan algo precioso: es necesario que Él crezca, pero que yo, pero que yo mengüe. Pero que yo mengüe. Vamos a leer la palabra, hermanos, para no hablarles en mi carne. Sí, es el libro de Juan, capítulo 3, versículo 22. Comienza hablando Juan cuando exalta a ese Cristo de la gloria delante de sus discípulos. Enseña la palabra. Juan capítulo 3 versículo 22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Sí? Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Se refería a nuestro Señor Jesucristo. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Sí? Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esto es una palabra tremenda de poder, hermanos. ¿Por qué les hablo de esta palabra? ¿Por qué les menciono a Juan el Bautista? Porque es necesario que Cristo crezca en cada uno de nosotros, ¿sí? Y que nosotros, este cuerpo, esta carne, mengüe, ¿sí? Porque necesitamos que toda la honra, que toda la gloria, que toda la exaltación sea para Él. Como siervos, somos siervos inútiles, ¿sí? Que no hacemos conforme a nuestra voluntad, sino a la perfecta voluntad de Cristo. Porque si Él dice: ve, nosotros vamos, y se dice: ven, nosotros venimos, porque somos obedientes, o los que somos obedientes a su voz, a su perfecta voluntad. Entonces, nosotros necesitamos que ese Cristo crezca en nosotros, y que nosotros, nuestra carne, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra prepotencia, nuestra sabiduría humana mengüe, para que crezca esa sabiduría espiritual, esa que desciende de lo alto. Hermanos, y me gozo cuando esta palabra dice que ningún hombre puede recibir nada si no le fuese dado del cielo. Por eso es que nadie puede autoproclamarse. Nadie puede autoproclamarse. Todo lo que hemos recibido ha sido don de Dios. Don de Dios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Y nosotros lo hemos recibido por amor de su nombre. Toda sabiduría, todo don, toda inteligencia, todo lo que hemos recibido, todo poder, el poder de su Espíritu, ha sido por gracia. Entonces, no podemos jactarnos, ni hincharnos, ni presumir, sino cada día humillarnos delante de ese Cristo vivo, dándole la gloria por haber tenido misericordia de ti y de mí y de todos aquellos por los cuales Cristo murió, pero que todavía no han llegado a sus pies, a esos a los cuales Cristo te entregó para que le predicases la palabra, porque id y predicad mi palabra, ¿cierto? Hasta lo postrero de la tierra, ¿sí? Entonces, muchos todavía no han llegado a ese arrepentimiento, todavía no han llegado a esos pies de Cristo, como tú y yo estuvimos en otros tiempos, pero que por su infinita misericordia, al cumplirse el tiempo estipulado, llegamos a sus pies. Y todos no tenemos los mismos tiempos. Entonces, Cristo nos amó ofreciéndose en sacrificio en esa cruz por ti y por mí. Nos regaló un perdón inmerecido, nos regaló una salvación.
al hacerse maldito por tus pecados y por los míos en esa cruz. ¿Sí? Con ese sufrimiento, con esa pasión, con que lo hizo, y dice la palabra que lo hizo, ¿sí?, en silencio, como ese cordero al matadero, hermanos, no abrió su boca. Lo hizo obediente, ¿sí?, para que se cumpliese lo que había sido estipulado, decretado por el Padre, Jehová de los ejércitos, obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, una muerte de cruz. Por eso es el ejemplo tuyo y mío de ser obedientes a su voz, de ser obedientes a su palabra, de colocarlo en primer lugar, de que nadie ocupe en tu vida y en mi vida el lugar que le corresponde a ese Cristo vivo. Sí, ese lugar debe ser exclusivo, ¿sí?, para Él, perfecto, porque Él es el único digno de adoración y de alabanza. Y si nosotros necesitamos menguar para que Él crezca, para que se vea reflejado su rostro en ti y en mí, y despojarnos de ese viejo hombre viciado, lleno de maldad, de corrupción, de perversidad, ¿sí?, y que crezca ese Espíritu Santo, ese Espíritu de poder que ha depositado en ti y en mí, hermanos. La gloria sea para Él. Por eso les mostraba esta palabra, porque nadie puede recibir nada, ¿sí? Ningún hombre puede tener nada si no le fuese dado el cielo. Y lo que tú y yo hoy tenemos provino de la gracia y la misericordia de Jehová a través de su Hijo amado, hermanos. Entonces es tremendo esta palabra. Nosotros cada día necesitamos es humillarnos ante ese Dios de poder, hermanos. Yo les nombraba Miqueas 6, versículo 8, donde decía el Señor, ¿qué es lo que espera el Señor de ti? ¿Sí? Que hagas misericordia, ¿sí?, que ames la misericordia, que hagas justicia y que te humilles ante el Señor tu Dios, que te humilles ante el Señor tu Dios. Y eso nos lo decía Pablo a tu vida y a mi vida. Pablo decía, yo me postro, yo doblo mis rodillas delante de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo doblo mis rodillas delante de Jehová. Y eso nos lo decía en el libro de Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 3. A ver, hermanos, decía Pablo, yo doblo mis rodillas ante el Señor. Efesios 3. Sí, hermanos, el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Por esta causa, dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ante Él, solo ante Él me doblego, solo de Él tengo temor. ¿Sí? La gloria sea para Él. Sigue diciendo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Vamos a repetir, hermanos, siento que no está quedando claro. Dice, por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Repitamos esto. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
y el Señor estaba diciendo a tu vida y a mi vida, por cuanto, en el versículo 19 de Colosenses 1, por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en el Cristo vivo, habitase toda la plenitud. Y Pablo está diciendo a tu vida y a mi vida, ¿sí? Para que conozcáis el amor de Jesús, que excede todo entendimiento o todo conocimiento, ¿sí? Que excede todo conocimiento. Y es tremendo esto, hermanos, porque dice que para que habite en nosotros la plenitud de Dios. Es decir, para que por la fe habite en ti y en mí el espíritu, el amor de Cristo. Entonces la pregunta es, hermanos, la pregunta es, ¿cómo una persona, pregunto, cómo una persona separada de Dios puede conocer el amor de Cristo? ¿Cómo una persona que se empeña, ¿sí?, que es rebelde, que se empeña en vivir separado de Dios, ¿sí?, de someterse a la voluntad de Dios, puede conocer el amor de Cristo? ¿Cómo puede conocer su amor? Aún podríamos seguir preguntando, entonces, ¿cómo quiere que en esa persona, o cómo esa persona quiere que en ella habite la plenitud de Dios? La plenitud de Dios, que es su Hijo, que es el amor de su Hijo. ¿Cómo? Es complicado, hermanos. Entonces, la palabra te está enseñando a ti y a mí que la única forma de mantener el amor de Cristo en nuestros corazones es permanecer unidos a Él. Es permanecer unidos a Él, para que habite en ti y en mí la plenitud de su amor. ¿Y cómo lo logramos? Por fe, por la fe en ese Cristo. ¿Sí? La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es tremendo, hermanos, porque Colosenses en su versículo 20 sigue diciendo, y por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, con este versículo, ¿sí?, haciendo la paz, ¿sí?, mediante la sangre de su cruz, podemos decir, o Pablo puede decir a tu vida y a mi vida, que nosotros entonces somos reconciliados con Él por medio de la cruz. Nosotros, si tomamos literalmente esta palabra, podemos declarar que somos reconciliados con Cristo, ¿sí?, mediante la cruz, o somos reconciliados con nuestro Señor mediante la cruz. Y entonces Pablo dice a tu vida y a mi vida, eso lo decía a los Efesios, eso era Efesios, en el libro de Efesios 2, decía algo tremendo, como ese es el libro de Efesios 2, hermanos, vamos a leerlo en el versículo 11. Dice la palabra, por tanto, y eso lo dice el Señor a tu vida y a mi vida, para que hagamos un recorderis de lo que fue nuestro pasado, porque no estábamos exentos de nada, estábamos muertos en delitos y en concupiscencias. Si hoy estamos aquí, ¿sí?, llenos de su gracia, de su presencia, es por amor de su nombre, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia de su amor, por la fe que hemos depositado en ese Jesús de Nazaret. Y eso quiero que lo tengamos claro, porque a muchas personas se le olvida de ese lago cenagoso, de donde lo sacó nuestro Señor Jesús, por amor de su nombre. Entonces hoy presumen, se vanaglorian, se exaltan, se glorifican a sí mismos, pero no dan la gloria a ese Dios todopoderoso. Nos humillan y doblan rodillas ante Jehová de los ejércitos por haber mostrado misericordia en cada uno de ellos, como lo ha hecho contigo, como lo ha hecho conmigo, de dónde nos sacó. Eso es lo que siempre tenemos que tener claro, de dónde nos sacó y a dónde nos ha traído por amor de su nombre. Entonces, cuando hoy nos vemos, ¿sí?, reflejados en un espejo y vemos la gloria de Dios en nuestros rostros, entonces cada día eso debe ser un motivo
para que cada día le demos gloria a ese nombre por habernos librado de todas esas cadenas, por habernos dado vida, por habernos rescatado de ese Seol, porque allá estábamos muertos en delitos y en concupiscencias, en pecados, hermanos, y la dádiva del pecado es muerte. Así que el Señor nos rescató de esa muerte eterna. Entonces tengámoslo siempre presente. Y enseña la palabra a tu vida y a mi vida en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 11. Pablo dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, sí, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Allí estábamos. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Que en otros tiempos estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno, ¿sí? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Esto es tremendo. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, hermanos, el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida que hemos sido reconciliados. Hemos sido reconciliados, ¿sí?, consigo mediante la sangre de su cruz. Y habla de que en otros tiempos éramos maldad pura, pero ahora Él nos reconcilia con Él a través de esa cruz, a través de la sangre de su cruz. Hermanos, esto es tremendo porque reconciliar es restablecer la amistad. Esa amistad que se había perdido con el Señor por causa de nuestros pecados, por causa de todas nuestras abominaciones, y el Señor Jesús nos reconcilió con Él, restableció esa amistad, restableció la relación, nos reconcilió. Reconciliar es restablecer esa amistad, esa relación con nuestro Señor. Pero ojo que en primera de Efesios, Pablo está hablando de ese es Efesios 1, en el 13 y 14, está hablando de redención, que es algo totalmente diferente. Entonces vamos a leer el libro de Efesios 1 y leemos capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la palabra: en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, La fe es por el oír, ¿cierto? Y el oír por la palabra. ¿Por la palabra de quién? De nuestro Señor Jesús. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sí? Entonces, dice que habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído de este Jesús, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, teniendo fe en ese Cristo vivo, en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, ¿por qué les leo? Porque dice Efesios 2, 18, dice a tu vida y a mi vida, que acabamos de leer, Efesios 2, capítulo 2, versículo 18,
por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por un mismo espíritu, el espíritu de Jehová. Y está diciendo Efesios 1, sí, capítulo 13, que vuestra salvación, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que es las arras, hermanos, son la garantía de nuestra herencia. La palabra arras tiene como significado sinónimo garantía, y las arras, es decir, las garantías de nuestra herencia hasta la redención. ¿Sí? ¿Qué es la redención? Viene de la acción de redimir. ¿Y qué es redimir? Es adquirir o recuperar algo que habíamos perdido o algo que se encontraba embargado, y era lo que habíamos perdido, esa salvación que nos regala nuestro Señor Jesucristo, que recuperamos a través de su muerte en la cruz, porque habíamos perdido la salvación eterna a causa de nuestra maldad, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestros delitos, y Él nos regala ese espíritu que es las arras, la garantía de nuestra herencia, ¿sí? Hasta que lleguemos a esa redención, ¿sí? Hasta que logremos o venga a nosotros esa redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Entonces, hermano, el Señor, a través de su Hijo amado Jesús, nos reconcilia con Él, es decir, restablece su relación, su amistad contigo y conmigo, pero también nos ofrece la redención, que es recuperar eso que habíamos perdido, recuperar, ¿sí? Algo que había sido embargado, algo que había sido anulado, ¿sí? Algo que había sido cancelado por el acta de los decretos de maldición que pesaban sobre tu vida y sobre mi vida, los cuales fueron anulados por Cristo, quien anuló el acta de los decretos que pesaban sobre ti y sobre mí. ¿Dónde? En esa cruz. Y nos regaló esa redención, que es recuperar, ¿sí? Eso que habíamos perdido, que era esa salvación, la salvación eterna. Entonces es algo tremendo, hermanos. Entonces, teniendo claro todo esto, el versículo 21 de Colosenses 1 sigue diciendo: a tu vida, a mi vida, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es tremendo cuando dice que éramos enemigos en vuestra mente, hermanos. Cuando nosotros se nos mete algo en la mente, en la cabeza, hay muchas personas que no hay poder humano que los saque de ese pensamiento, que los saque de esa convicción. Como a ti y a mí, nadie nos puede sacar de la mente hoy en día a ese Cristo vivo. Nadie nos puede sacar de la mente el vivir esa convicción, esa fe en Cristo. Pero nosotros no teníamos la mente puesta en Cristo. Nuestra mente no estaba ligada a su mente como hoy en día. Nuestra mente estaba ¿dónde? Seducida por la maldad, seducida por los deseos de la carne, por la concupiscencia de los ojos, por la vanagloria de la vida. Ahí estaba nuestra mente. Y éramos enemigos en nuestra mente, hasta que llegó Cristo y nos lavó con su sangre preciosa de poder y nos despojó de todos esos pensamientos de maldad. Nos despojó de ese hombre viciado, de ese viejo hombre. Y es lo que nosotros tenemos que tener claro, hermanos. Tenemos que tener claros. Entonces, Dios ha mostrado todo su amor, sí, en Cristo Jesús. Todo el amor que siente por ti y por mí, todo lo ha mostrado en su Hijo amado, en nuestro Señor Jesucristo. Es algo tremendo, tremendo eso que Pablo le dice a los romanos, de que es normal, o sería normal, que alguien ofreciera su vida por el bueno, ¿sí? Pero no, jamás se ofrecería por alguien malo, por alguien pecador. Y su amor se ve reflejado ahí, en que su Hijo amado, en que nuestro Señor Jehová ofreció a su Hijo, ¿sí? Por ti y por mí, cuando aún estábamos muertos en delitos y en concupiscencia. Y eso es tremendo, hermano. Eso lo dice el libro de Romanos 5,
y vamos a leerlo porque dice algo precioso y hay que darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque si el Señor Jehová ha mostrado todo su amor en ti y en mí a través de su Hijo, es necesario que nosotros recordemos esta palabra que nos enseña el libro de Romanos. Ese es el versículo capítulo 5, versículo 7, donde dice, este es tremendo, hermanos: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, ¿sí? Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados. Imagínense, si Cristo hizo eso cuando estábamos muertos en delitos y en concupiscencias, ¿qué hará ahora por ti y por mí? ¿Qué hará si ahora que estamos justificados y nos ha redimido con su sangre de poder, nos guardará celosamente, nos cuidará como a la niña de sus ojos, si tenemos fe en ese Dios de poder? Amén. Dice, pues mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Repitamos esto porque es un versículo de poder y de gozo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, por quien se ha restablecido la relación, ¿sí?, de amistad. Se restableció esa amistad. Y entonces tenemos que darle la gloria a Dios porque ha tenido misericordia de ti y de mí, porque nos reconcilió con Él. Eso es algo tremendo, hermanos. Esto solo lo hace la gloria, eso solo lo hace la gracia de nuestro Señor. Entonces Dios es bueno, hermanos. Nosotros somos los que nos empeñamos en alejarnos de Él, en serle infieles, en serles desobedientes, en serles testarudos. Y dice que ese es el libro Deuteronomio 32, 4. El Señor es la roca cuya obra es perfecta. Yo creo que esa obra perfecta es ese Cristo vivo, es ese plan perfecto de salvación. Dice que todos sus caminos son de rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, justo y recto. Y por ahí sigue diciendo, de sus hijos es la mancha, de sus hijos es la traición. Y eso es lo que yo digo, de nosotros. Nosotros somos los que nos torcemos, porque Él dice que si nosotros le reconocemos, Él nos reconoce. Y si nosotros le somos infieles, Él se mantiene fiel, porque Él no puede negarse. Y es algo tremendo esto, que nosotros deberíamos vivir eternamente gozosos por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Sigue diciendo Colosenses 1:22, dice, en su cuerpo de carne, hermanos, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos, nos ha reconciliado con nuestro Señor, con ese Todopoderoso, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, podemos decir que si hemos sido reconciliados con Él, si hemos sido redimidos, tenemos que darle la gloria porque esa redención se hizo a través de su muerte. A través de su muerte, como lo está declarando el versículo. ¿Y para qué? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos, algo tremendo que era lo que establecía la ley, y eso lo vemos en el libro de Deuteronomio 17. Dice que cuando vamos a hacerle ofrendas al Señor no podemos entregar corderos, ¿sí?, con defecto. Y vamos al libro de Deuteronomio 17, para no hablarles en mi carne. Y entonces el único
el único que podía presentarse delante de Jehová en expiación por ti y por mí, era Él. Porque era lo único sublime, lo único perfecto, lo único santo. Sin Él no hubiésemos podido ser expiados de toda nuestra maldad. ¿Con qué nos íbamos a presentar delante del Señor? ¿Con qué? ¿Con quién? Si lo único perfecto es Él. Entonces vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 17, y vamos a leerlo del versículo 1 como hasta el 6. Vamos a leer la palabra, dice, es lo que pedía el Señor Jehová. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta, o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Repitamos. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Entonces de ahí que el único digno de ser ofrecido era su Hijo, lo único puro y perfecto. Amén. Sigue diciendo el versículo 2. Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que a ella ha hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, dice Jehová, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa, pareciere verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Los apedrearás y así morirán. Pero dice el Señor, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Y esto es lo tremendo. No morirá por el dicho de un solo testigo, sino por el dicho de 2 o 3. Hermanos, resulta que nosotros tenemos un Padre, un Hijo y un Espíritu, 3, que atestiguarían en contra tuya y en contra mía a causa de todos nuestros pecados y todas nuestras maldades, porque no estábamos limpios, porque vivíamos en ese mundo de maldad, porque el Señor decía, hey, todo el que haga, sí, el que me sea infiel, todo el que adorare y se dejara deslumbrar por el cielo, sí, por la luna, o por el sol, o por todo con lo cual se prostituyere contra mí, entonces será llevado a muerte, será apedreado, decía el Señor, y morirá por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y tenemos a un Jehová de los ejércitos, a un Cristo vivo de poder y a un Espíritu Santo de poder, de amor y de dominio propio, que daría testimonio en contra tuya y en contra mía, si no lo hubiésemos conocido a Él, si no nos hubiésemos arrepentido, si no hubiésemos llegado a sus pies por su infinita misericordia, si ese Cristo vivo no se hubiese ofrecido en sacrificio como ese cordero sin mancha, sin mácula y sin pápula, y nos hubiera expiado de toda nuestra maldad. Estuviésemos allá muertos en delitos y en concupiscencias, y estaría apresto el Señor, su Hijo y su Espíritu a dar testimonio en contra de nosotros, como esos 3 testigos necesarios para sentenciarnos. Entonces es tremendo, hermanos, de dónde nos sacó el Señor. Es tremendo cómo era necesario que este Cristo vivo fuera perfecto. Es tremendo que exista el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es tremendo todo lo que hace el Señor, que nos ha reconciliado con Él a través de su Hijo, que nos ha dado una redención a través de su sangre. Es tremendo. Entonces podemos decir que Cristo, hermanos, entonces es la gracia de Dios. Cristo es esa gracia, porque no es por obras, es esa gracia que Él ha querido regalar a tu vida y a mi vida, para que no nos atemos
para que no presumamos, para que no nos gloriemos de nada, porque no es por obras, no es por obras. Siervo inútiles somos, siervo inútiles somos. Y lo que nos manda hacer eso es lo que debemos realmente hacer, como siervos obedientes a ese Dios de poder. Entonces, Pablo decía algo tremendo a Tito, a raíz de lo que le estoy diciendo, de que el Cristo vivo es la gracia de Dios. Y Pablo le decía a Tito en ese libro de Tito, Tito 2:11, creo que Tito. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Tito, Pablo dice: a tu vida y a mi vida. Este es el libro de Tito, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. ¿Cuál es la gracia de Dios? Ese Cristo de poder. Pablo lo ratifica aquí. Podemos concluir que la gracia de Dios es ese Cristo vivo de poder, ¿sí? Y su perfecto plan de salvación. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, que vivamos en este siglo, en esta vida sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Repitamos esta palabra porque es una palabra tremenda. Porque dice que nosotros, ¿sí?, renunciando a toda impiedad, debemos vivir, ¿sí?, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿sí?, como ese cordero sin defecto, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un redil, ¿sí?, celoso de buenas obras. Entonces, hermanos, para esto Cristo murió, para para salvarnos primeramente, para purificarnos, para redimirnos, para reconciliarnos con Él, pero por sobre todas las cosas, para que entrásemos a formar parte de su redil, para que fuésemos ovejas de su prado. Y nosotros debemos esforzarnos, hermanos, en mantenernos, en vivir sobria, ¿sí?, justa y misericordiosamente, como dice la palabra, ser piadosos, porque es necesario que tu nombre y mi nombre aparezcan en el libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida. Hermanos, cuando estábamos hablando, en un video hablábamos, eso era el libro de Apocalipsis, cuando mostrábamos que como siervos nosotros tendremos que dar cuenta, ¿sí?, de todo lo que hagamos. Nosotros tendremos que compadecer ante ese gran trono blanco. Ese es el libro de Apocalipsis 21:11, si no estoy mal. Y decía de que, vamos a no hablarles en mi carne, hablaba del 21, hablaba que 21:11. Hablaba, 20:11. La palabra en el libro de Apocalipsis 20:11, el juicio del gran trono blanco. Y hablaba de que todos tendríamos que compadecer ante ese trono, ¿sí? Y se sacarían
los libros donde estuvieran tus obras y mis obras, ¿cierto? Y también se sacaría el libro de la vida. Vamos a leer la palabra para no hablarles de mi carne, ya lo había explicado, pero vamos a leerlo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se escondió para ellos. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, es decir, los libros donde están las obras que tú y yo hemos cometido. Sí, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte, hablábamos, ¿cierto? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta palabra se las leo, no viene solo la leo para complementar esto que les estoy expresando, que es necesario que nuestros nombres permanezcan inscritos en el libro de la vida del Cordero, para que no acontezca esto, que cuando tengamos que rendir cuentas, ¿sí?, no hay en nuestros nombres en este libro de la vida del Cordero, y seamos lanzados al lago de fuego junto con todos los pecadores, porque ese será el pago conforme a toda su maldad. Pero cuando estamos viendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 22, donde habla de la nueva Jerusalén. Hablaba Juan del nuevo cielo y la nueva tierra, pero dice acá algo tremendo en el Apocalipsis 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo, ¿sí?, y el Cordero. Aquí viene lo tremendo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. ¿Sí? Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Pero aquí viene lo tremendo, este versículo 27. Eso es lo que usted y yo necesitamos tener presente siempre. Este versículo 27 de Apocalipsis, capítulo 21. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Repitamos, no entrará en ella, no entrará en la nueva Jerusalén, no irá allá a la gloria de Dios ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, es necesario, hermanos, por eso le decía, es necesario que nuestros nombres aparezcan en el libro de la vida para que podamos disfrutar de esa nueva Jerusalén, para que vayamos allá a la ciudad del Señor, para que vivamos siempre cubiertos bajo sus alas, para que seamos esos amigos fieles, para que disfrutemos de ese reconcilio que Dios nos ha regalado, para que de verdad se vea en ti y en mí esa redención que el Señor nos está regalando a través de la sangre de su Hijo, de ese Cordero sin mancha y sin maldad, y debe ser de gozo para ti y para mí. Seguía diciendo el libro de Colosenses 1 en su versículo 23, si en verdad, porque era un requisito, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si de verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza
del evangelio que habéis oído, el evangelio de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Que tú y yo hemos escuchado, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual, dice Pablo, es ministro, como tú y yo, que predicamos la palabra del Señor, de los cuales somos obreros. Por eso el Señor dice, necesitamos permanecer como esos obreros aprobados, firmes, sin moveros de la fe, fundamentados, ¿sí?, en ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cada día llenándonos de su palabra, fundamentándonos en su palabra. Entonces, tenemos que recordar, hermanos, que nosotros, tú y yo, fuimos escogidos desde el principio por amor de su nombre para salvación, no para que nos desviemos del camino de la rectitud, no para que corramos tras nuestros deleites, no para que retornemos otra vez atrás, sino para que seamos salvos eternamente por esa sangre, El libro de Segunda de Tesalonicense dice algo tremendo, Pablo. El libro dice que nosotros debemos permanecer firmes, hermanos. Nosotros debemos permanecer firmes y dar gracias y dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Es decir, a dar gracias por ti y por mí, por lo que ha hecho en nuestras vidas, por habernos librado de la muerte, por habernos regalado esa oportunidad de ser salvos, redimidos por la sangre de su Hijo amado. Sí, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Por cuál Espíritu? El que ha puesto en ti y en mí, su Espíritu de poder, si es que realmente habita y mora en ti y en mí. Y por la fe, ¿en quién? En ese Cristo vivo. ¿Por fe en quién? En la verdad. A lo cual os llamó mediante vuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Estad firmes y retened la doctrina, las enseñanzas que hemos recibido, que hemos aprendido, sea por palabra o sea por cartas, dice él, pero la palabra que debemos retener es esta palabra de nuestro Señor, o la que hemos recibido al oír las prédicas de nuestro Señor, la exhortación al escuchar su voz, cuando el Espíritu habla tu vida y habla mi vida, o la que hemos aprendido, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y el mismo Jesús, Señor nuestro y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Que ese Dios todopoderoso conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, hermanos, ¿qué nos queda? Estar confortados, estar fortalecidos en el Señor, dándole la gloria cada día por esa reconciliación que nos regaló, por habernos regalado esa redención, por habernos redimido por amor de su nombre, porque nos escogió para salvación, para buenas obras, para llevar esas buenas nuevas de salvación hasta los postreros de la tierra, para desarrollar esos dones, esos talentos, ese ministerio, porque esos son los propósitos para los cuales el Señor trajo tu vida y a mi vida, hermanos. Y tenemos que tener claro, hermanos, que nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿sí?, sino que de los que tenemos fe para preservación de nuestras almas, como decía el Señor. Nosotros no podéis perder la fe, nosotros no podemos perder nuestra confianza. El libro de Hebreos 10 dice algo tremendo: nosotros no podemos perder nuestra confianza en ese Cristo vivo, porque nos sobrevendrán cosas, hermanos, nos sobrevendrá la tentación. Ya vimos el video pasado cómo Satanás quiso tentar a nuestro Señor Jesús, cómo el Señor Jesús salió victorioso. ¿Pero por qué? Porque se defendió a través de su palabra y a través del Espíritu que Dios ha depositado en él, como lo ha depositado en ti y en mí, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero también dice la palabra cuando dice: el Mesías estará lleno del Señor, del Espíritu de Jehová, que es un espíritu de consejo, que es un espíritu
de sabiduría, que es un espíritu de conocimiento, que es un espíritu de temor de Jehová. Todo lo que representa el espíritu. Necesitamos que ese espíritu se desarrolle en ti y en mí para que podamos dar esos frutos. No los frutos de la carne, esos los cuales debemos desarraigar de nuestra vida, sino que florezcan los frutos del espíritu, la paciencia, la mansedumbre, la fe, el amor, la misericordia, la piedad. Pero por sobre todas las cosas no podemos perder la fe. No podemos perder nuestra confianza. Sí, no podemos perder la paciencia, hermanos. Entonces, el libro le decía que Pablo dice algo tremendo a los hebreos, y ese es Hebreos capítulo 10, por allá como en el versículo 35, sí, enseña la palabra. Decía Pablo, no perdáis pues vuestra confianza, no la perdáis, jamás perdáis la confianza en ese Cristo vivo, porque Dios, como lo veíamos en el libro de Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará, Dios habló y no ejecutará. No podemos perder nuestra confianza en ese Cristo vivo, ¿sí? Que tiene, no podemos perder vuestra confianza, que tiene grande galardón, tiene promesas de bendiciones. Cuando vivimos confiados, vivimos con fe, vivimos la convicción en ese Cristo vivo, porque os es necesaria la paciencia, porque muchos tienen la venida del Señor por tardanza, pero es porque Dios está obrando en su misericordia, porque Él necesita que mucho pueblo se arrepienta y llegue a sus pies y no se pierda, porque Él murió por ti, por mí, por todas esas personas que Él quiere que alcancen esa salvación. Entonces, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La voluntad de Dios. Óigame bien, hermanos. Debemos ser obedientes y hacer la voluntad de nuestro Señor. La voluntad. Por eso el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y le dijo, Padre, si es posible, de mí pasa esta copa, ¿sí? Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y es lo que debemos decirle siempre al Señor. Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú. O como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, que mi carne mengüe, que mi yo mengüe, que mi super yo mengüe, que mi orgullo, que mi soberbia, que mi prepotencia, que mi altivez, que todo esa sabiduría de hombre, que todos mis conocimientos de hombre, que toda esa inteligencia de hombre mengüe, para que Él crezca, para que Él crezca, para que Él crezca, para que se vea reflejada la gloria, la majestad y el poder del Cristo vivo en ti y en mí. ¿Sí? Dice la palabra, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Ese Cristo vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice el Señor, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, hermanos, ese debe ser el sentir que hay en ti y en mí, porque el Señor dice, y si el justo retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, que se viva esa palabra en ti y en mí que dice, hey, nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que tenemos paciencia, nosotros somos los que tenemos confianza, nosotros somos de los que tenemos fe, nosotros somos de los que tenemos fe, de los que no retrocedemos, sino tenemos fe para preservación de nuestra alma. Fe en ese Cristo vivo que fue el que dio su vida por ti y por mí y nos regaló ese reconcilio, nos reconcilió con Él y nos regaló esa redención, nos redimió por la sangre de su cruz. Hermanos, una palabra preciosa, la que el Señor ha querido traer a tu vida y a mi vida. Me gozo por esta palabra de poder. Atesórenla en su corazón. Levanto mis manos al cielo y digo, Padre Dios Todopoderoso, siervo inútil soy, lo que me has mandado a decir, eso he dicho, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho. El que tenga oídos, oiga, y el que no, deje de oír. Hermanos, bendito sea su nombre.
Gracias le doy al Señor por esta palabra que ha regalado a tu vida y a mi vida, una palabra de poder que deberíamos atesorar en nuestro corazón, que es una palabra de gozo, el poder saber que hemos sido salvos, que hemos sido reconciliados, que hemos sido redimidos por su sangre y que ha inscrito, ¿sí?, tu nombre y mi nombre en el libro de la vida, que es necesario que mantengamos nuestros nombres inscritos en ese libro de la vida del Cordero, si es que nosotros queremos disfrutar de esa nueva Jerusalén. Entonces está en ti y en mí, hermanos, está en ti y en mí el que reconozcamos que hemos sido solo y únicamente reconciliados con Él a través de su Hijo amado, ese Cristo vivo. La palabra del Cristo, la palabra de Jehová tiene poder. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. No se preocupen por el enemigo, está vencido. Necesitamos fortalecernos en el Señor para apagar todo dardo, toda saeta, todo ataque que venga contra nosotros. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 28, que Él vencerá a todos los enemigos que se levantaren contra ti y contra mí, si nos mantenemos fieles, obedientes a su palabra, ¿sí? Que por un camino saldrán contra ti y contra mí, pero por 7 caminos tendrán que huir delante de nuestra presencia, porque es ese Dios de poder, es ese Cristo vivo que guarda tu vida y guarda mi vida, Dios celoso, ¿sí? Dios celoso que guarda a sus hijos, ¿sí? Como esa águila que vuela alrededor de sus polluelos. Hermanos, Dios nos cuidará siempre como a la niña de sus ojos. Si usted lo cree, yo lo creo. Bendito sea su nombre. Espero que haya incrementado esa comunión con el Señor, que le haya invertido tiempo. Siempre se lo he dicho, el tiempo que usted le dedica al Señor es el único tiempo de calidad. Ese tiempo no es perdido, es una inversión. Los amo mucho en el amor de Cristo. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesús, que sobrepasa todo entendimiento y todo conocimiento, sea con ustedes. Amén, amén y amén.